Continuamos con la clase. Tenemos a continuación una definición. Si T es una transformación que va de B a W y es lineal, entonces definimos la nulidad de T como la dimensión del espacio nulo o la dimensión del núcleo de nuestra transformación y la vamos a denotar como nu de T. También definimos el rank de T, que es la dimensión de la imagen de T o la dimensión de del rango de T. Recuerden que la imagen de T también la denotamos como el rango. Entonces el rank es la dimensión de la imagen de T y la vamos a denotar como ρ de T. Tenemos acá algunos ejemplos. En el primero dice encuentre el rank y la nulidad de la transformación D, que era de las derivadas, que va de los polinomios de grado menor o igual que 3 a los polinomios de grado menor o igual que 2, que estaba definida como D de P de X igual a la derivada de P de X. Vimos que el rango de D era todos los polinomios de grado 2, es decir, el rango o la imagen de la transformación D eran todos los polinomios de grado menor o igual que 2. Acá lo tenemos, fíjense, el rango de D o la imagen de D. Al realizar la definición y nos quedó esto y esto, o sea que sería la imagen, son todos los polinomios de grado menor o igual que 2. Entonces, y bueno, también ya de paso, vean que en el núcleo o el kernel de la transformación D nos quedaba esta constante A, que la podemos escribir como A por 1, es decir, el conjunto de los polinomios constantes. Bien, vayamos otra vez a nuestro ejercicio, por lo que queda claro que el rango, el rank, que es la dimensión del rango, pues es la dimensión de los polinomios de grado menor o igual que 2, que es igual a 3. Recuerden que para generar los polinomios de P sub 2 necesitamos 2 más 1 vectores. Entonces el rango, o el rank, perdón, esta dimensión del rango es 3. El espacio nulo o núcleo de nuestra transformación, como ya lo vimos en la diapositiva anterior, era A, y esto se puede escribir como A por 1, es decir, está generado por este monomio, que sería el monomio de constantes, sería 1. Entonces la nulidad, que es la dimensión, es decir, cuántos vectores necesitamos para generar el núcleo, necesitamos solamente 1, entonces la dimensión es 1. Bien, vayamos hacia el siguiente ejemplo. Nos dice encuentre el rank y la nulidad de la transformación S, que va de los polinomios de grado 1 a R2, que estaba definida o se definió como S de P de X, la integral desde 0 hasta 1 de P de X diferencial de X. Vimos en ese caso que el rango, es decir, la imagen de la transformación S, era todos los reales. Si es todos los reales, entonces R1, la dimensión de R1 es 1, por eso es que ρ de S es igual a 1. Y vimos que la nulidad o el núcleo de esta transformación eran un polinomio de este estilo, menos b sobre 2 más bx, b elemento de los reales. Si nosotros factorizamos la b, nos quedaría b por menos 1 medio más x, y estos son los polinomios que generan el núcleo de nuestra transformación. Es un polinomio de grado 1. Entonces el núcleo se podría escribir como el gen, el espacio generado por este polinomio o este monomio, y esto sería una base para el núcleo de la transformación, por lo que su dimensión es 1. Ustedes se podrían preguntar, pero ¿cómo si es P sub 1? La dimensión tendría que ser 2, pero no, acá solamente estamos viendo cuántos vectores van a generar, cuántos vectores o elementos
o monomios van a generar el núcleo. En este caso solamente es este. Si tuviéramos otro polinomio más, entonces ahí sí la dimensión sería 2. Y bueno, vayamos hacia el ejemplo para que nos quede más claro este ejercicio. Vimos que el núcleo, al aplicar la definición, nos quedó de esta manera. Como vimos ya en la otra diapositiva, esto podemos factorizarlo como b por menos un medio más x, donde b es el elemento de los reales. Entonces el núcleo está generado por un solo monomio, que sería un polinomio de grado 1. Y el rango sería, nos queda este tipo de imágenes, sería a más b sobre 2, esto es una constante, por eso es que alfa es el elemento de los reales, y entonces es todos los reales, la dimensión de R1, pues es 1. Bien, también de paso aquí vemos este ejercicio, el de la transformación de T, que va de M sub 2,2 a M sub 2,2, donde T de A es la transpuesta de A. Ahí vimos que el núcleo, o el kernel de la transformación, era el elemento 0, o la matriz de ceros. Y también vimos que el rango, o la imagen de la transformación, era todos los polinomios todas las matrices de 2 por 2. Entonces ya de acá podríamos decir que la nulidad, que es la dimensión del kernel o del núcleo, sería 0, y la rho de t o el rank de t sería la dimensión de las matrices de 2 por 2, que sería 4. Vayamos hacia el ejemplo. Y bueno, efectivamente aquí lo tenemos. Entonces ya nos quedó claro que el rango era las matrices de 2 por 2 y la nulidad la matriz 0. Entonces rho de t, es decir, el rank de t es 4 y la nulidad 0. Tenemos aquí un teorema fundamental de aplicaciones lineales. Suponga que B es un espacio vectorial finito dimensional y T es elemento del conjunto de todas las transformaciones lineales que van de B a W. Entonces el rango de la transformación es finito dimensional y se cumple que la dimensión del espacio vectorial B, es decir, del dominio de la transformación T, es igual a la dimensión del espacio nulo de la transformación más la dimensión de la imagen o del rango de la transformación. Este es un teorema fundamental. Tenemos aquí la prueba. Sean u sub 1 hasta u sub m vectores y que sean una base del espacio nulo de T. Entonces la dimensión del espacio nulo, si tenemos m vectores, es igual a m. Esa sería la dimensión. El conjunto linealmente independiente de vectores sub 1 hasta u sub m se puede extender para que sea una base no solo del espacio nulo, sino que para que sea una base de todo el espacio vectorial. Extendemos este conjunto, entonces tenemos u sub 1, u sub m, más, o le vamos a añadir estos vectores, b sub 1 hasta b sub n. Entonces, si esto es una base de B, la dimensión del espacio vectorial B sería igual a M más N. Con esto ya, digamos, terminaríamos la prueba, por decirlo así. Pero como dice acá, para completar, necesitamos mostrar que el rango de T es finito dimensional y que la dimensión del rango es igual a N, ya que lo que tenemos acá, dimensión de B, sería igual a M, que es la dimensión del espacio nulo, y N tendría que ser la dimensión del rango de T, es decir, el rank de T. Con eso completaremos la prueba. Lo haremos probando que T de B sub 1, puntos suspensivos hasta T de B sub n,
es una base del rango de T. Veamos que estos son las imágenes de estos vectores, bajo la transformación T. Entonces, estos n vectores, si probamos que son una base, es decir, que generan al rango de T y además son linealmente independientes, entonces son una base. Y con eso se prueba este teorema. Vayamos hacia eso. Tomemos un vector B, elemento del espacio vectorial B, como U sub 1 hasta U sub m y B sub 1 hasta B sub n generan a B, es lo que vamos a tomar como cierto, generan a B. Podemos escribir entonces este vector como combinación lineal de estos vectores. Esto es, B lo podemos escribir como A sub 1 por U sub 1 más puntos suspensivos más A sub m por U sub m más B1 por B1 más puntos suspensivos B sub n por B sub n, donde estos A's, o sea, A1, A2 hasta A sub m, y estos B's, B sub 1 hasta B sub n, son elementos del cuerpo o campo F, es decir, son escalares. Apliquemos T, o sea, la transformación T, a ambos lados de esta ecuación. Al aplicar la transformación T, nos quedaría T de B, de este lado, como lo tenemos acá. Y fíjense, al aplicar T a cada uno de estos, o sea, T de A1 por U1, más T de A2 por U2, más puntos suspensivos T de A sub M, U sub M, como las A son constantes, nos quedaría A por T de 1, más A2 por T de U2, más puntos suspensivos A sub M por T de U sub M. Pero recordemos que estos vectores U sub 1 hasta U sub M son vectores base del espacio nulo. Eso quiere decir que si le aplicamos T de U sub 1 hasta T de U sub M, si son elementos del espacio nulo, son vectores de base del espacio nulo, eso quiere decir que esas transformaciones son cero. Esa es la definición del espacio nulo. Por eso es que al aplicar T a ambos lados de esta ecuación solamente nos queda esta combinación lineal de vectores, solamente nos queda B sub 1 por T veces B sub 1 más puntos suspensivos B sub n, T veces B sub n. Ya se dan cuenta, esto es, solamente nos queda esto, ya que como dice acá, la transformación de los U sub j es igual a 0, dado que los U sub j son vectores base del espacio nulo. Pero esta ecuación implica que T de B sub 1 hasta T de B sub n genera a T. ¿Por qué implica eso? Bueno, porque lo que estamos escribiendo es que cualquier vector de esta manera, escrito de esta manera, o sea, T de B, lo podemos escribir como combinación lineal de los vectores T de B sub 1 hasta T de B sub n. ¿Sale? Entonces esta ecuación implica que estos vectores generan al rango de T, que es lo que queríamos. En particular, vemos que el rango de T es finito dimensional. ¿Por qué vemos que es finito dimensional? Bueno, solamente son T de B sub 1 hasta T de B sub n. Es un conjunto finito. Por lo tanto, el rango de T es finito dimensional. Ahora nos falta mostrar, ya se mostró que T de B sub 1 hasta T de B sub n generan al rango. Nos falta mostrar que este conjunto es linealmente independiente, que es lo que dice acá, para mostrar que estos vectores T de B sub 1 hasta T de B sub n es linealmente independiente. Vamos a suponer que existen escalares C sub 1, C sub n, y estos se pueden escribir, bueno, una combinación lineal de este estilo, la ecuación que nos permite ver si son linealmente independientes o dependientes estos vectores. Al escribir esta ecuación, nos queda esto, C1 de T de B sub 1 más puntos suspensivos C sub n de T de B sub n igual a 0. Esta ecuación la podemos escribir como T es lineal, la podemos escribir de esta manera, T de C1 por B1 más puntos suspensivos más C sub n de B sub n.
y esto sería igual a 0, estamos escribiendo de esta ecuación. Luego entonces vemos que C1 por B sub 1 más C veces, bueno, puntos suspensivos más C sub n por B sub n son elementos del espacio nulo. ¿Por qué decimos esto? Bueno, si aplicamos T a este conjunto de, bueno, a esta combinación de vectores, combinación lineal de vectores, y eso es igual a 0, pues esta es la definición de lo que sería el espacio nulo. Si esto pasa, quiere decir que este conjunto de vectores, bueno, esta combinación lineal de vectores, son elementos del espacio nulo. Eso es lo que nos dice esta ecuación o este resultado. Pero, nuevamente, u sub 1 hasta u sub n generan al espacio nulo, que es lo que veíamos al principio. Aquí vimos esto. Estos vectores generan al espacio nulo. Si son una base, generan al espacio nulo. Entonces, esto quiere decir que podemos escribir esta combinación lineal de vectores C1 por B sub 1 más C sub n, bueno, más puntos suspensivos más C sub n por B sub n, lo podemos escribir también como combinación lineal de estos, es decir, ponemos otros escalares, D sub 1 por U sub 1 más puntos suspensivos más D sub m por U sub m, donde estas Ds, es decir, estos D1, D2 hasta D sub n, son escalares también. Pero esta última ecuación implica que tanto los escalares Cs, o sea, C1 hasta C sub n, U1, digo D1 hasta D sub m, son 0. ¿Por qué? Porque U1 hasta U sub m y B1 hasta B sub n son linealmente independientes, ya que son una base de B, es lo que escribimos acá. De hecho, extendimos, o sea, teníamos ya estos vectores, base del espacio nulo, se extiende hasta B sub n para que sea una base del espacio vectorial B. Entonces, si son una base, son linealmente independientes. Si son linealmente independientes, es decir, tanto los vectores U sub 1, U sub 2 hasta U sub m, como los B sub 1 hasta B sub n, quiere decir que las Cs, es decir, estas constantes, y las Ds, también constantes, tienen que ser igual a 0. Si son iguales a 0, se prueba que T de B1 hasta T de B sub n es linealmente independiente. ¿Vale? Ya que acá, si esto es cierto, si las Cs, es decir, si los escalares C1, C sub 2 hasta C sub n son iguales a 0, nos regresamos a esta ecuación, con lo que se concluye que si todas esas constantes son iguales a 0, tiene que pasar que estos vectores T de B1, T de B sub 2 hasta T de B sub n tienen que ser linealmente independientes. Y si son linealmente independientes y generan al rango de T, son una base del rango de T, como queríamos. Tenemos a continuación algunas definiciones. Se tiene que una transformación T que va de V a W es llamada una transformación 1 a 1 o inyectiva si T de U es igual a T de B, y esto implica que U es igual a B para U y B elementos de V. Y también se le llama sobreyectiva o sobre nada más o suprayectiva si el rango de T equivale a W. Vale la pena aquí verlo gráficamente. Entonces tenemos acá una transformación que es inyectiva, es decir, es 1 a 1. Entonces acá estaría el espacio vectorial B y acá el W. Entonces siempre que tenemos un vector, tenemos una única imagen. Si tenemos que T de U es igual a T de V en W, lo que tiene que pasar es que U tiene que ser igual a V en V. Esto es de forma gráfica o ilustrativa lo que sería una transformación inyectiva o 1 a 1.
Aquí tenemos el ejemplo de una transformación que no es inyectiva o no es uno a uno. Es decir, tenemos que en W, T de U es igual a T de W. Tenemos la misma imagen de dos vectores, pero resulta que esos vectores en B no son los mismos. Entonces esto quiere decir que esta es una transformación que no es uno a uno o no es inyectiva. Y la de que T es sobreyectiva o sobre solamente o suprayectiva, nos dice que si tenemos un vector W en W, o sea, un vector acá, debe existir al menos un vector en B, tal que ese vector acá sea la imagen de T de B. Es decir, si tenemos aquí un vector, nosotros debemos asegurarnos de que por lo menos ese vector es la imagen de la transformación de un vector de este lado, del lado de B. O lo que es lo mismo, como dice la definición, que el rango, todo el rango que aquí está rayado de esta forma, es todo W. ¿Sale? Esta es una forma más simple. Si todo el rango es W, entonces concluimos que es una transformación sobreyectiva o suprayectiva. Tenemos la ilustración de una transformación que no sería sobreyectiva. Entonces se dan cuenta acá, no todo el rango, que es lo que está como sombreado o rayado, está en W. Entonces en este caso, si tenemos un vector acá que está en W, no podemos asegurar que al menos existe un vector B, tal que al aplicarle la transformación T, nos mande acá. Que es lo mismo que decir que no todo el rango de T, o la imagen de T, es W. En este caso sería el ejemplo ilustrativo de lo que sería una transformación que no es sobreyectiva. Tenemos un teorema que nos dice que sea T elemento del conjunto de todas las transformaciones lineales que van de B a W. Entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes. Inciso A, T es uno a uno o inyectiva. Es equivalente a decir que T es sobre o sobreyectiva. Y es equivalente a decir que el rank de T es igual a la dimensión de B. Esto también se suele escribir que la dimensión de W es igual a la dimensión de V. Bueno, probemos este teorema. Del teorema de la dimensión, que lo tenemos por acá, este teorema, que nos dice que la dimensión de V es igual a la nulidad de T, es decir, a la dimensión del núcleo o del espacio nulo de nuestra transformación, más el rank de T, que es la dimensión de la imagen de nuestra transformación. Ahora usemos el resultado de que si T es 1 a 1, ya vimos que si T es 1 a 1, sí, solo sí, el espacio nulo es igual al elemento 0. Vemos entonces, vamos a usar este hecho. Si T es 1 a 1, el espacio nulo es igual al elemento 0 y eso implica que su nulidad, es decir, la dimensión, es igual a 0. Si esto es igual a 0, lo que nos queda es que el rank de T es igual a la dimensión de V. Y esto es equivalente a decir, si T es sobre, vamos a usar este hecho, si T es sobre, es equivalente a decir que el rango de T es W, como lo vimos en las ilustraciones. Para que una transformación sea sobreyectiva, toda la imagen o todo el rango de T tiene que ser igual a W. Y entonces, el rank de T, es decir, la dimensión de la imagen, tiene que ser la dimensión del espacio W. Y esto es equivalente a decir, el rank de T es la dimensión del rango de T, y W pues es la dimensión de W, lo que muestra esta última parte, que el rank de T es la dimensión de V. ¿Sale?
Y con esto entonces se termina. Que miren, este rango de t es igual a w, entonces el rango de t es el rango de w, y eso sería igual a la dimensión de b, que es lo que tenemos acá. Con esto se prueba este teorema. Tenemos a continuación unos ejemplos. En el primero dice que sea T una transformación que va de P sub 2 a P sub 3, donde P sub 2 son los polinomios de grado menor o igual que 2, y P sub 3 son los polinomios de grado menor o igual que 3. Creo que lo dije al revés, estos son menor o igual que 2 y menor o igual que 3. Y vamos a pensar que esta ya es una transformación lineal, había que probarlo, pero vamos a saltarnos esta parte. Y esta transformación está definida de esta manera. Bueno, de acá podemos ver su linealidad, ya que está compuesta de una derivada, que ya vimos que eso es lineal, y de una integral, que también vimos que es lineal. La transformación t está definida de esta manera. T de una función de x es igual a 2 veces la derivada de la función, más la integral de 0 a x de 3 veces f de t diferencial de t. Vamos a ver el rango de t primero, y el rango de t aquí, dado que una base de los polinomios de grado menor o igual que 2 son los monomios 1, x y x cuadrada, ya nosotros sabemos que el rango de t está generado por la transformación de los vectores base de p sub 2. Ustedes dirán, ¿y dónde vimos eso? ¿Dónde se demostró eso? Bueno, estamos usando una demostración que hicimos acá. Fíjense, tenemos en esta demostración de la dimensión, justamente, del teorema fundamental de aplicaciones lineales, tiene que ver con las dimensiones. Nosotros mostramos que de t de b sub 1 hasta t de b sub n es una base del rango de t, ¿sale? Y t de b sub 1 y t de b sub, b sub 1 hasta b sub n, pues eran vectores base, ¿sale? Y si son una base, t de b1 hasta t de b sub n, quiere decir que si son una base del rango de t, quiere decir que generan al rango de t. De hecho, acá está, miren, t de b sub 1 hasta t de b sub n genera el rango de t. Entonces, si no queda tan claro, pues pueden regresar el video, las diapositivas a esta parte para tomar esto como cierto. Y bueno, entonces ahora lo vamos a aplicar en ese problema que tenemos, ¿sale? Si b sub 1 hasta b sub n son vectores base del rango de t, es lo que teníamos acá. Lo que faltaba mostrar es que estos generan y son linealmente independientes para que fueran una base. Pero bueno, vamos a usar ese hecho. Nos regresamos. Entonces, los vectores base o usuales de los polinomios de grado menor o igual que 2, ya lo habíamos mencionado, son 1, x y x cuadrada. Entonces el rango de t, o la imagen de la transformación t, está generado por la transformación de cada uno de estos vectores elementos de la base de los polinomios de grado 2. Esto es t de 1, t de x y t de x cuadrada. Entonces lo que sigue es aplicar la transformación a 1, sería nuestra función de x es 1, es decir, es una constante, nos quedaría 0, y solamente nos quedaría acá la integral de 0 a x de 3 veces 1, es decir, acá f de t es 1, solamente nos queda esta parte que sería, esta es una constante, sale fuera de la integral y nos quedaría 3 por t evaluada de 0 a x, como lo tenemos acá. Aplicamos lo mismo para el siguiente elemento de la base de p sub 2, que sería x. Y entonces la derivada, bueno, le aplicamos la transformación, sería 2 veces la derivada de x, que sería solamente 2, más la integral de 0 a x de 3 veces
x. Y entonces nos quedaría 2 más 3 por la integral que nos queda t cuadrada sobre 2 de 0 a x. Y finalmente t de x cuadrada, que nos quedaría 2 veces la derivada de x cuadrada, nos quedaría 4x, más la integral de 0 a x de 3 veces x cuadrada, bueno, sería t cuadrada. Y entonces nos queda 4x más 3 por t cúbica sobre 3, evaluada de 0 a x. Eso sería, bueno, todo esto sería el espacio generado del rango de t. Bueno, aplicamos estas, evaluamos, mejor dicho, estas funciones y nos queda acá solamente 3x, acá solamente nos queda 2 más 3 medios de x cuadrada, y acá solamente nos quedaría 4x más x cúbica. Bueno, entonces tenemos estos 1, 2, 3 monomios. Estos son los que van a generar el rango. Como tenemos 3 monomios o 3 polinomios que son linealmente independientes, son una base del rango. Por lo tanto, su dimensión, la dimensión del rango de t o ρ de t, sería igual a 3. 1, 2, 3. También vemos que la dimensión de P sub 3, es decir, de W, por decirlo así, bueno, no por decirlo así, esto es V, esto es W, la dimensión de los polinomios de grado menor o igual que 3 es igual a 4. Recuerden que los polinomios de grado 3 son generados por 1 más 3 elementos, es decir, 4. Por lo tanto, el rank de t o la ρ de t es diferente de, perdón, sí, el rango de t es diferente de la dimensión de w. Por lo tanto, de acuerdo a este teorema, esto no se cumple y entonces t no es sobre. Recuerden que estamos diciendo que estos son equivalentes. ¿Sale? Ahora también vemos que del teorema fundamental de las dimensiones, la nulidad de t más el rank de t es igual a la dimensión de p sub 2. Eso es del teorema fundamental, que lo tenemos acá, la dimensión de v es igual a la nulidad más el rank de t. Es lo que estamos usando acá. Entonces la dimensión de b, que sería, esto sería b, la dimensión de los polinomios de grado menor o igual que 2, que es igual a 3, tendría que ser igual a la nulidad más el rango de t. Por lo que de acá podemos despejar la nulidad, y entonces la nulidad sería igual a 3 menos el rango de t, que ya lo hemos calculado. Entonces nos queda 3 menos 3 es igual a 0. Entonces la nulidad es igual a 0, lo que implica que el espacio nulo es el elemento 0. Se concluye que en este ejemplo t es 1 a 1, es inyectiva, pero no es sobre. Ustedes dirán, pero no que eran equivalentes. Sí, pero si se cumple esto también. Acá vimos que no se cumple, que la dimensión de W, que es esto, es diferente de la dimensión de la imagen. ¿Vale? Por lo que aquí concluimos que t no es sobreyectiva, o lo que es lo mismo, que el rango o la imagen de esta transformación no es todo W, es decir, no es todo el conjunto de polinomios de grado menor o igual que 3. ¿Vale? De hecho, no, está generado por estos, pero es diferente. Entonces, acá con esto concluimos que no es sobreyectiva, pero sí es 1 a 1. Tenemos otro ejemplo. Acá tenemos la transformación t, que va de f2 a f2, y es una aplicación lineal, y está definida como t de a1 a 2, y nos manda otra vez a f2, a a1 más a2, a1.
Calculemos primero el núcleo de esta transformación o el espacio nulo de esta transformación. De acuerdo a la definición, serían la transformación, es decir, este vector A1 más A2, A1 igual al 0, 0. Para que esto se cumpla, quiere decir que A1 más A2 tiene que ser igual a 0 y A1 tiene que ser igual a 0. Pues si A1 es igual a 0, entonces esto ya es 0, A2 tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, el espacio nulo es el vector 0, 0, es decir, el elemento 0. Lo que implica es que su nulidad es igual, es decir, la dimensión es 0. Entonces, T es inyectiva. Ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, por el teorema que tenemos acá. Si T es 1 a 1, su nulidad, no, el espacio nulo es elemento 0, su nulidad es 0, es equivalente a lo que estamos usando acá. Su nulidad es 0, o digo, el espacio nulo es 0, o su nulidad es 0, y entonces T es inyectiva. Y el teorema anterior nos indica que T debe ser sobre. Aunque ustedes dirán, ¿pero por qué? ¿Qué tendría que pasar para que T sea sobre? Pues que toda la imagen de esta transformación sea F2. Pero ya vimos acá que usando también el teorema de la dimensión de V es igual a la dimensión de W. ¿Vale? Entonces acá, digamos, aquí me estoy saltando ese hecho. No solo es sino que también el que la dimensión de V sea igual a la dimensión de W. Entonces se concluye, aquí en este caso sí, que T no solo es 1 a 1 inyectiva, sino que también es sobreyectiva. Tenemos otro ejemplo más. En este tenemos que la transformación T va de P sub 2 a R sub 3. Vamos a decir que es una aplicación lineal definida como T de un polinomio de grado 2, escrito de esta manera, a sub 0 más a1 por x más a2 por x cuadrada. Al aplicarle la transformación nos va a mandar a un vector de R3. Se dan cuenta, solamente son los coeficientes a sub 0, a sub 1 y a sub 2. Calculemos el espacio nulo y otra vez de la definición solamente al aplicar la transformación, es decir, nos queda esto, igualarlo a 0. Entonces nos queda este vector a sub 0, a sub 1, a sub 2 igual a 0, 0, 0, lo que implica es que son todos ceros, es decir, es el espacio nulo, solamente es el 0, 0, 0, y lo que implica es que su nulidad es igual a 0. Entonces, al igual que arriba, T es 1 a 1. Hasta ahí vamos, T es 1 a 1. Ahora dice sea C, este conjunto de polinomios, 2 menos x más 3x cuadrada, x más x cuadrada, 1 menos 2 veces x cuadrada. Dice acá, entonces S es linealmente independiente en P sub 2. ¿Pero por qué? Bueno, dice acá, si aplicamos la composición, es decir, T de S, que es aplicar la transformación a cada uno de estos polinomios, acá T de 2 menos x más 3x cuadrada, pues de acuerdo a la definición de la transformación, solamente nos queda 2 menos 1 y 3. Lo mismo para este polinomio. Aquí solamente nos quedaría el término constante, acá es 0, por eso lo escribimos como 0. El término que multiplica a x es 1 y el término que multiplica a x cuadrada es 1. Entonces nos queda este vector en R3, 0, 1, 1. Lo mismo hacemos acá, tenemos el término constante que es un 1, no tenemos término que multiplique a x, entonces es 0, y el término que multiplica a x cuadrada, o el coeficiente de x cuadrada, es menos 2. Entonces,
nos damos cuenta que obtenemos estos tres vectores que son linealmente independientes en R3. Entonces este era un ejemplo un poco diferente. Partimos de que T, bueno, no de que T, calculamos la transformación, nos damos cuenta que es 1 a 1 o inyectiva. Vemos que tenemos otro conjunto de polinomios. Al aplicarles la transformación, obtenemos estos tres vectores, entonces concluimos que ese también es linealmente independiente en P sub 2. Para complementar este ejercicio, solamente mencionar que es más fácil de ver que la transformación de esta función t de los vectores de S, es más fácil ver que estos tres vectores en R3 es linealmente independiente, pero como estos son imagen de la transformación de estos, se concluye, al ser una transformación 1 a 1, se concluye que estos tres polinomios son linealmente independientes en P sub 2, y eso es gracias a que T es 1 a 1. Entonces podemos estar seguros que estos vectores son la imagen de cada uno de estos polinomios. Tenemos una definición. Sea B un espacio vectorial finito dimensional. Una base ordenada para B es una base de B con un orden específico. Esto es, una base ordenada de B es un conjunto finito de vectores linealmente independientes que generan a B, como ya normalmente habíamos trabajado, solamente que ahora hacemos hincapié en esto, en que tienen un orden específico. Tenemos un ejemplo, en F a la 3, beta es una base ordenada con este orden, E1, E2, E3, pero también la base gamma, que tiene este conjunto de vectores, es una base ordenada para F3, pero ahora con este orden, E2, E1, E3. Yo podría definir otra base, por ejemplo, phi, de tal manera que sea que el primer vector sea E3, el segundo E1, por ejemplo, y el tercero E2. También es una base ordenada de F3. Pero como bases, dice acá, beta y gamma son diferentes, ¿sale? Como bases ordenadas. Para el espacio vectorial F a la n, llamamos el conjunto E sub 1, E sub 2 hasta E sub n, la base ordenada usual o canónica de F a la n. De forma similar, los monomios 1, x, x cuadrada hasta x a la n es la base ordenada usual para los polinomios de grado menor o igual que n. Tenemos una definición, sea beta, el conjunto de vectores u sub 1, u sub 2 hasta u sub n, una base ordenada de un espacio vectorial finito dimensional, B, dice para X, es decir, un vector, elemento de ese espacio vectorial B, sean A sub 1, A sub 2 hasta A sub n escalares únicos, tales que ese vector X lo podemos escribir como una combinación lineal de estos vectores. Definimos entonces la coordenada del vector X, este vector, relativa a la base beta, que tiene estos vectores, lo vamos a denotar como esto, de esta manera. Esto es la coordenada del vector X en la base beta, y esto sería esa definición. Entonces esto es la coordenada del vector X relativa a la base beta. Y lo que escribimos en este vector columna son los escalares, es decir, los coeficientes que multiplican a los vectores U1, U2 hasta UN, que son los vectores de la base beta. Entonces esto lo vamos a estar usando, y lo que significa es la coordenada de un vector X relativa a una base, en este caso a la base beta. Tenemos un ejemplo, sea V, es decir, nuestro espacio finito dimensional, igual a los polinomios
de grado menor o igual que 2 sobre los reales. Y sea beta, o sea, nuestra base ordenada usual, 1x y x cuadrada, es la base usual. Si f de x es igual a 4 más 6x menos 7x cuadrada, entonces f relativa a la base beta, como dice acá, o las coordenadas de f relativas a la base beta, simplemente serían los coeficientes que multiplican a 1, a x y a x cuadrada. Entonces, esto es lo mismo que 4 por 1. Entonces, el coeficiente es 4, 6 por x, el coeficiente es 6, y menos 7 por x cuadrada, el coeficiente es menos 7. Esto sería la coordenada de f relativa a la base beta. Suponga que V y W son espacios vectoriales finito-dimensionales con bases ordenadas beta, con los vectores B1, B2 hasta Bn. Esta sería la base para V, y tenemos otra base que sería gamma con los vectores W1, W2 hasta Wn, y esta sería una base para W, por eso dice acá respectivamente. Es base para B y base para W. Sea T una transformación lineal que va de B a W, es decir, en cuanto a base sería de beta a gamma. Entonces, para cada J corre desde 1 hasta N, existen escalares únicos A y J, y esta I va a correr desde 1 hasta N, tal que la transformación de un vector BJ la podemos escribir como la suma desde i igual a 1 hasta m de estos a y j por wi. Bueno, usando el convenio de suma de Einstein, esto nos quitamos de este símbolo y solamente escribimos a y j wi. Y otra vez j corre desde 1 hasta n. Acá es necesario hacer notar que esta A y J, en realidad son las entradas de una matriz. Fíjense, por ejemplo, si hacemos el desarrollo para J igual a 1, entonces T de B1, J está fija, sería igual a A11 por W1 más A21 por W2 más A31 por W3 más puntos suspensivos más AM1 WM, es decir, esto ya sería un vector, y sus coordenadas relativas a la base gamma, porque W1, W2 hasta WM serían vectores de esta base, de la base gamma. Entonces nosotros podríamos escribir T de B1 como este vector columna, ¿se dan cuenta? Y para T de B2 sería otro vector columna, T de B3 otro vector columna, y así lo que vamos a formar al final de cuentas es una matriz. Fíjense, por ejemplo, para J igual a N, T de B sub N, ahora J es igual a N, entonces nos quedaría A sub 1 N por W1 más puntos suspensivos A sub Mn por Wm, es decir, las coordenadas de este vector, esto sería un vector, las coordenadas de este vector relativas a la base gamma, otra vez, sería escribir los coeficientes, es decir, esto A1n, así hasta AMN, y esto es un vector columna. Entonces lo que les decía, para cada J, vamos a ir formando estas columnas de una matriz, ¿sale? Entonces esto realmente es una matriz. Es interesante mencionarlo porque a continuación le llamaremos de cierta manera a esta matriz. Tenemos una definición, dice usando la notación anterior, llamamos a la matriz A de M por N, definida como A sub IJ igual a IJ, es decir, esta AIJ es una matriz,
y la vamos a llamar la representación matricial de la transformación T en las bases ordenadas beta y gamma, y se denota de esta manera. ¿Sale? Entonces esta matriz que les digo que va saliendo, de ir haciendo cada uno de estos desarrollos y escribirlas como vectores columna, le llamamos así la representación matricial de la transformación T en las bases ordenadas beta y gamma, o en las que estemos trabajando. Si B y W, estos dos espacios vectoriales, son iguales y las bases también son las mismas, entonces solamente escribimos A escrita de esta manera, solamente beta, ya no escribimos gamma, porque sería la misma, ni repetimos acá, pero iría de beta a beta. Aquí hay una nota, dice que la jésima columna de esta matriz A simplemente son las coordenadas de este vector en la base gamma, que es lo que escribí acá, haciendo el ejemplo para j igual a 1 y para j igual a n. ¿Se dan cuenta? Efectivamente, son las coordenadas de este vector en esta base. También otra cosa, dice que hay que observar que si tenemos otra transformación U que va de B a W y también es lineal, lo que tiene que suceder es que si tenemos que la representación matricial de esa transformación U de la base beta a la gamma es la misma que la representación matricial de la transformación T, que también va de beta a gamma, entonces lo que va a suceder, o lo que sucede, es que esas dos transformaciones tienen que ser las mismas. Tenemos a continuación un ejemplo. Tenemos que T es una transformación lineal o aplicación lineal que va de R2 a R3 y está definida como T de XY igual a X más 3 veces Y, 0, 2 veces X menos 4 veces Y. Sean beta y gamma las bases ordenadas usuales de R2 y R3 respectivamente, es decir, beta es igual a E1, o sea, su vector sería 1, 0, su segundo vector sería E2, sería 0,1. Esta es la base beta. Bueno, son los vectores base de beta y son la base de R2, una base de R2, y gamma, como es la base ordenada usual, sería el vector 1, 0, 0, el 0, 1, 0, el 0, 0, 1. Entonces, se nos pide calcular la representación matricial de esta transformación T en las bases ordenadas de beta a gamma. De beta a gamma. Esto es muy sencillo, simplemente hay que calcular la transformación de cada uno de estos vectores, de E1, de E2, y después esa transformación escribirla en la base gamma, que sería esto. La representación matricial de T en las bases de beta gamma es la transformación de 1, 0, la transformación de 0, 1, y todo eso en términos de gamma, y eso lo tenemos acá, la transformación de 1, 0, aplicando la definición nos quedaría el vector 1, 0, 2, y 1, 0, 2 en la base gamma sería 1 por E1, si esto es E1, esto es E2 y esto es E3, 1 por E1, más 0 por E2, más 2 por E3. Y eso sería la primera columna de esta matriz. Para la segunda columna, hacemos la transformación de este vector del 0, 1. Aplicando la definición, nos queda 3, 0, menos 4. Y esto lo escribimos en términos o en la base gamma, que sería igual a 3 veces 1 más 0 veces E2 menos 4 veces E3, y eso sería nuestra segunda columna, sería la segunda columna de esta matriz. Y entonces esa sería la representación matricial de T en las bases ordenadas beta y gamma. Imagínense que la base ordenada gamma, o bueno, en este caso gamma prima, es esta, va en este orden, E3, E2, E1. Entonces, ¿quién sería la representación matricial de la transformación T en estas
bases en beta y gamma ahora puestas en otro orden, es decir, primero sería este vector 0, 0, 1, el segundo vector es el vector 0, 1, 0 y el tercer vector sería el 1, 0, 0, o sea, se cambia de orden. Por lo tanto, la representación matricial quedaría ahora en este orden. La primera columna sería el vector 2, 0, 1, que es lo que hemos puesto acá. Y para la segunda columna sería el vector menos 4, 0 y 3, que es lo que hemos escrito acá. Así quedaría simplemente esa matriz. Tenemos otro ejemplo, dice que sean T la transformación lineal o aplicación lineal que va de P sub 3 a P sub 2 y esta transformación está definida de esta manera, T de una función de X es igual a la derivada de esa función. Sean beta y gamma las bases ordenadas usuales de P sub 3 y P sub 2 respectivamente, es decir, la base ordenada usual de P sub 3 que sería beta, ¿quién sería? Sería 1, x, x cuadrada, x cúbica. Y gamma se compondría por los vectores o monomios 1, x y x cuadrada. Bueno, entonces se nos pide hallar otra vez la representación matricial de la transformación T en las bases de beta a gamma, como lo escribimos acá. Esa matriz simplemente es ir transformando cada uno de los vectores de beta y después ponerlos en la base gamma, que es lo que vamos a hacer acá. Entonces, T de 1, o sea, para P sub 3, como dijimos, esto sería la primera columna, esta sería la segunda columna, la tercera columna y la cuarta columna. Claro, después de que el resultado de esto lo pongamos en la base gamma, es decir, en la base de P sub 2. Bueno, la transformación de 1, de acuerdo a esto, la derivada de 1 es un 0, y el 0 lo escribimos como en términos de P sub 2, o de los vectores de P sub 2, 0 por 1, 0 por x, más 0 por x cuadrada. Eso es lo que iría en la primera columna de esta representación matricial. Fíjense acá, 0, 0, 0. Para t de x, el segundo vector de P sub 3, la derivada de x es 1, o sea, la derivada de x respecto de x es 1, y 1 en términos de los monomios o vectores de P sub 2 sería 1 por 1 más 0 por x más 0 por x cuadrada. Por eso la segunda columna de esta matriz sería 1, 0, 0. Lo tenemos acá. Para la transformación de x cuadrada, t de x cuadrada, sería la derivada de x cuadrada 2 veces x. Entonces eso en términos de los monomios o polinomios de P sub 2 sería 0 por 1 más 2 por x más 0 por x cuadrada. Entonces el vector columna de la matriz sería 0, 2, 0, que es lo que tenemos acá. Y finalmente t de x cúbica sería igual a 3 veces x cuadrada, y 3x cuadrada en términos de la base de P sub 2 sería 0 por 1, 0 por x y 3 por x cuadrada. Entonces los coeficientes o la cuarta columna, perdón, de la matriz que estamos buscando tendría estas entradas 0, 0 y 3, que es lo que tenemos acá. Acá simplemente escribiendo esto no como vector fila, sino que ya como vector columna. T de 1 es 0, 0, 0. T de x 1, 0, 0. Y bueno, estas finalmente van a ser las columnas de nuestra matriz que estamos buscando, de la representación matricial de la transformación T en las bases beta a gamma. Si nos damos cuenta, T de xj, x sub 0 es 1, x a la 1 pues es x a la 2, bueno, es esto. Está escrita como una combinación lineal de los vectores de gamma, fíjense acá.
0 como combinación lineal de los vectores de gamma. ¿Quiénes son los vectores de gamma? Pues los vectores de los polinomios de grado menor o igual que 2. Es decir, 1, x y x cuadrada, 1, x y x cuadrada, y así, para cada xj, ¿sale? Y los coeficientes están dadas por las entradas de la jésima columna de esta matriz. O sea, estos son los coeficientes de, de esta transformación, y como dice acá, esas son las que nos dan la jésima columna de la transformación. O dicho de otra manera, estos coeficientes son la jésima columna de la matriz de transformación.